Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo hacia principios del siglo XX para revisitar el oscuro caso de Dolly Oesterreich. ¿Qué tan seguros están de estar solos? ¿Cuántas puertas, placares y probables recovecos tienen en casa? Antes de escuchar esta historia, revisen sus hogares, porque uno nunca sabe. Walburga Korschel había nacido en 1880 de padres inmigrantes alemanes. No está claro el lugar exacto de su nacimiento, pudiendo ser en la Alemania imperial o poco después de que sus padres llegaran a los Estados Unidos. Dolly, tal como la llamaban familiarmente, creció en el área de Milwaukee, en Wisconsin, entre una comunidad de inmigrantes alemanes. A los 12 años ingresó a trabajar en la fábrica textil de Fred William Oesterreich, otro inmigrante alemán que había tenido éxito y que con frecuencia contrataba a compañeros inmigrantes para sus fábricas. Dolly era, según todos, una jovencita atractiva y carismática, con muchos amigos entre los trabajadores. Rápidamente atrajo la atención de Fred y los dos se casaron cuando ella tenía 17 años de edad. Como esposa de Fred, Dolly siguió siendo popular entre los trabajadores de su marido, a menudo interviniendo en la resolución de muchas disputas laborales, actuando como intermediaria entre su esposo y los empleados de la fábrica. Y es que Fred Oesterreich tenía un carácter furibundo, poco tolerante y además abusaba del alcohol, lo cual acrecentaba aún más su ya de por sí desagradable temperamento. No era un hombre tranquilo y hablaba más bien poco, todo lo contrario a su esposa, a la cual la mayoría encontraba encantadora, desenvuelta y alegre. Desde el comienzo del matrimonio se acrecentó el rumor de que Dolly solía invitar a muchos amantes a su casa durante el día, mientras Fred trabajaba en las fábricas. En 1913, Dolly conoció a un joven huérfano de no más de 16 o 17 años llamado Otto Sanhuber. En aquella época, Dolly tenía 33 años y el joven Otto trabajaba como reparador de máquinas de coser. Un día, Dolly llamó a su marido al trabajo y le dijo que su máquina de coser estaba rota. Cuando Otto llegó para arreglar la máquina, Dolly abrió la puerta vestida únicamente con medias y una bata de seda. Los dos se convirtieron en amantes, comenzando una intensa aventura. Para evitar las sospechas de los vecinos, Dolly explicó que Sanhuber era un medio hermano vagabundo. Otto, joven e experto, un adolescente manipulable, de lo cual Dolly se aprovechó sin medir consecuencias, se terminaría obsesionando con Dolly a un punto demencial. Tanto que contra toda lógica aceptaría un ofrecimiento de lo más oscuro y peculiar, nacido de la mente retorcida de la señora Oesterreich. Pero nada le importaría a Otto. Cualquier sacrificio era poco si podía ver a su amante a diario y servirla en lo que ella quisiera. Después de todo, Otto era muy joven, no tenía familia ni afectos, ni una casa propia a la cual poder regresar. Estaba solo en el mundo y no tenía a nadie más que a Dolly. Poco a poco, la necesidad de ocultar la relación, tanto a Fred, marido de Dolly, como a los vecinos, llevó a Otto a mudarse nada menos que al ático de los Oesterreich. Sí, Otto Sanhuber viviría entre los muros de la casa, en una zona a la cual nadie entraba jamás, un pequeño espacio al que se podía acceder a través de un panel en el techo del armario del dormitorio que Dolly compartía con su marido. Sanhuber recibió un catre estrecho, algunas latas de comida, una lámpara que solo podía utilizar cuando la casa quedaba en silencio, algunos pocos libros y papel y lápiz para escribir. Tenía terminantemente prohibido hacer el más mínimo ruido cuando el esposo de Dolly estaba en la casa, y solo le era posible salir cuando Dolly así se lo ordenaba. Durante el día realizaba tareas domésticas en la residencia. Por la noche vivía en absoluto silencio en el ático,
leyendo y escribiendo historias de ciencia ficción que Walburga enviaba por correo a posibles editores. Sanhuber más tarde se describiría a sí mismo como el esclavo para todo servicio de Walburga y afirmó que tenían encuentros íntimos hasta 8 veces por día por pedido de Dolly. Fred no se dio cuenta de la presencia de Sanhuber en la casa durante los años que vivieron en Milwaukee. Pero a pesar de todas las precauciones, el millonario y severo Fred dormía intranquilo por las noches en su enorme casona. La causa de sus sueños alterados era la sensación casi tangible de que había un fantasma en la residencia. Escuchaba ruidos provenientes de la buhardilla que estaba sobre el dormitorio y en más de una oportunidad había visto cruzar una sospechosa sombra oscura por la puerta de la habitación. Pero el ente fantasmagórico claramente no era tal, y el señor Osterreich comprobaría tiempo después y de la peor manera que hubiera sido mucho mejor tener un espectro en su hogar que lo que realmente habitaba en su ático. Creyendo que un cambio de casa sería la mejor solución, en 1918 Fred decidió mudarse a Los Ángeles. Dolly tenía una única condición para irse. La nueva casa debía tener un altillo, algo bastante inusual en las construcciones de la época. Finalmente, y tras meses de búsqueda, Dolly encontró una casa con esa característica en Silver Lake y le ordenó a Otto que se fuera antes, dándole una copia de la llave. Varias semanas antes de que el matrimonio llegara a su nuevo hogar, Otto Sanhuber ya estaba instalado en el ático de la casa de Los Ángeles. La rutina continuó en California durante varios años más y Otto permaneció en el altillo, bajando únicamente cuando era necesario. Hasta que en la noche del 22 de agosto de 1922, Dolly y su marido tuvieron una fuerte discusión. Otto escuchaba en silencio desde detrás de la pared, mientras la discusión se hacía cada vez más acalorada. Temiendo que Dolly estuviera en peligro de sufrir daño físico, Otto salió corriendo del ático, tomando en su camino 2 pistolas calibre 25 que los Osterreich guardaban en el cajón del escritorio. Fred, desconcertado por completo en un principio, tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba pasando. Su incredulidad rápidamente se tornó en furia. El fantasma que tantas noches lo había despertado no era un ser sobrenatural, era algo mucho más horrible y real. Un inquilino clandestino, un parásito que moraba en su hogar, que se alimentaba de su comida y que se ocupaba de su esposa. Ambos se trenzaron en una lucha cuerpo a cuerpo que finalizaría cuando el dueño de casa recibió un disparo en el abdomen, muriendo en el acto. Presos del pánico, Dolly y Otto montaron la escena para que pareciera un robo. Otto tomó el reloj de Fred y Dolly le dio todo el dinero que guardaban en la casa, para luego esconderse dentro del armario. Otto cerró la puerta del mueble desde afuera, se deshizo de la llave y regresó al ático con el dinero y el reloj. Los disparos y los gritos de Dolly alertaron a los vecinos, que llamaron a la policía. Tras revisar la inmensa casa, la policía no encontró a nadie más que a la esposa de Fred, y a pesar de las fuertes sospechas contra ella, los oficiales no fueron capaces de explicar cómo Dolly había podido matar a su marido y encerrarse ella misma en el placard. Evidentemente, alguien tenía que haber ingresado a la vivienda con el fin de robar la casa, algo que no era extraño considerando que todo el mundo sabía que Fred Osterreich era millonario. Al convertirse en viuda, Dolly heredó una gran fortuna y decidió volver a mudarse, esta vez a una casa con un ático más grande. Sanhuber continuó viviendo en el altillo durante otros 8 largos años, siendo su único contacto con otro ser humano el de su amante. El único cambio notable en la relación fue que a Sanhuber se le permitió una máquina de escribir, ya que ya no había nadie para escucharla. Pero Dolly comenzó a aburrirse de la relación con Otto, y por esa época comenzó una aventura con su abogado personal, Herman Shapiro, a quien había contratado durante las investigaciones por el asesinato de su esposo. En 1930, Shapiro empezó a sospechar de la participación de Dolly en el asesinato contra Fred Osterreich.
después de que ésta le regalara el reloj de diamantes que, según ella, había sido robado por los ladrones que habían asesinado a su marido. Al confrontarla con el hecho, Dolly dijo que había encontrado el reloj en el patio delantero de la casa y que los malhechores seguramente lo habían dejado caer durante su fuga. Roy Clump, otro de los amantes de la viuda Osterreich, al descubrir que Dolly estaba teniendo una aventura con Shapiro, fue a la policía y les informó que Dolly le había dado una pistola poco después del asesinato, pidiéndole que la tirara en un pozo de alquitrán. Un vecino también le dijo a la policía que Dolly le había dado otra pistola poco después del crimen y que le había pedido el favor entre lágrimas de que se deshiciera del arma porque se parecía demasiado a la que había acabado con la vida de su querido esposo. El vecino enterró la pistola debajo de un rosal de su jardín. Afortunadamente, la policía pudo recuperar las pistolas en ambos lugares. Aunque se hallaban muy deterioradas, se determinó que las dos armas eran del mismo calibre que las que habían sido utilizadas para acabar con Fred. Dolly fue arrestada bajo sospecha de asesinato. Mientras estaba en la cárcel, Dolly le confesó a Shapiro que su medio hermano vagabundo vivía en el altillo de su casa y le pidió que comprobara si estaba bien. Al principio, el abogado pensó que Dolly deliraba, pero ante la insistencia de la mujer, Shapiro se hizo con la llave de la casa y, siguiendo las instrucciones que Dolly le había dado, se dirigió hacia allí. Al llamar a la trampilla que conducía al desván, Herman Shapiro fue recibido por un Sanhuber delgado y pálido, pero cordial. Evidentemente entusiasmado por la posibilidad de comunicarse con otro ser humano, cosa que no había hecho desde hacía más de 10 años. Otto le explicó a Shapiro su verdadera relación con Dolly y finalmente confesó su rol en el asesinato. Sanhuber fue arrestado y juzgado por homicidio. Las inusuales circunstancias del caso pronto llegaron a la prensa, donde Otto Sanhuber fue apodado el hombre murciélago. Fue declarado culpable de homicidio involuntario, pero luego puesto en libertad porque el crimen, según la ley, había prescripto. Cambió su nombre a Walter Klein y se mudó a Canadá, donde se casó con otra mujer. Años más tarde, retornó nuevamente a Los Ángeles y vivió el resto de su vida en las sombras. El juicio de Walburga terminó con un jurado en desacuerdo, con la mayoría de los miembros inclinándose hacia la absolución. Y en 1936, finalmente se retiró la acusación contra ella. Walburga Dolly Osterreich continuó viviendo en Los Ángeles, volvió a casarse y falleció por causas naturales el 8 de abril de 1961. Al momento de su muerte, tenía 80 años. En esta nueva casa y con este nuevo esposo, quién sabe, quizás Walburga también tuviera un ático. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo caso, en Crímenes del Pasado. Gracias.